grabar. Y quisiera ver si hay dudas con respecto a la clase que vieron, si más o menos se entendió la lógica. Básicamente me voy a centrar en esta diapo a ver cómo están con esto. Pero básicamente lo que tenemos ahora de novedoso es que hasta ahora nuestros modelos tenían, por un lado, lo que era la variable respuesta, que es esto de acá, nuestra variable respuesta, como estamos viendo recién. Por otro lado, tenemos lo que ahora llamamos el componente lineal, que es una ecuación, por ejemplo, acá es una ecuación de regresión, pero podría ser también mu más alfa i, ¿no? O sea, tenemos un modelo de comparación de medias, un modelo de regresión, tenemos una variable de respuesta. ¿Y qué es lo novedoso ahora? Que acá no hay un igual, sino que debemos hacer una transformación de la esperanza a través de una función de enlace. Un cacho. Acá tenemos, entonces, esto de acá, que es la función de enlace, que es lo que va a vincular estas dos partes de un modelo. Entonces, básicamente, esperen un cachín, acá. Vamos a tener, a grosso modo, estas dos grandes situaciones. Todo lo que son datos de conteo, que ya lo charlamos, están contando eventos en un continuo, entonces cuento individuos por metro cuadrado, cuento frutos por planta. En esos casos donde tenemos conteos, donde la variable no tiene una cota superior, porque si yo estoy contando frutos por planta, la cota va a ser fisiológica, porque una planta, no sé, más de 3, 4 frutos no puede tener, pero no hay una cota teórica. Esa es una distribución de tipo de conteos, y en ese caso, miren acá, la función de enlace es logaritmo natural. Es decir, que vamos, en vez de hacer, esto sería nuestro modelo anterior, la esperanza es igual a la ecuación. Ahora lo que agregamos es una transformación de la esperanza, que no es lo mismo que una transformación de la variable. No es que yo tomo los conteos, le aplico el logaritmo y sobre eso aplico un modelo. No es esa lógica que ya la desaconsejamos. Esto se va a hacer, pero a través del proceso de modelado. Es decir, vamos a estar estimando un modelo lineal, porque esto es una ecuación lineal, pero para una transformación de la esperanza de la variable. En el caso de los conteos, vamos a usar logaritmo. Eso es re ventajoso, entre otras cuestiones. Fíjense que después, una vez que hicimos todo el proceso de modelado, todas las cuentas, la estimación del modelo, estudiar las interacciones, bla, 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 todo eso lo vamos a hacer en esa escala. En la escala logaritmo, la vamos a llamar escala del predictor lineal. Pero después, a mí no me interesa expresar las conclusiones en logaritmo de la cantidad de frutos o logaritmo de la cantidad de semillas. No me interesa hablar de semillas, de frutos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando presentamos los resultados, nos pasamos a escala de la variable respuesta. Entonces, esta escala la vamos a llamar predictor lineal y esta otra es escala de la variable. Entonces, fíjense, nos va a quedar, si yo el logaritmo saco de encima, despejo el logaritmo, me va a quedar la esperanza, la cantidad lambda de mi variable respuesta, es e elevado a esta partecita de la ecuación. ¿Sí? Entonces, en un modelo de conteos, por ejemplo con distribución Poisson, vamos a convivir con dos escalas. Una que es una escala logarítmica, que no nos interesa como investigadores, pero sí nos interesa como estadísticos que estamos modelando los datos, y una segunda escala que va a estar en la escala que a nosotros nos interesa, de nuestro fenómeno, pero donde el proceso ya no va a ser lineal, sino que es exponencial. Eso se ve bien. Bueno, acá están las dos cosas. Esperen que me gusta esta parte de acá. Acá donde convivimos con las dos escalas, ¿no? Acá hicimos comparaciones
En este ejemplo estamos viendo la cantidad de malezas por metro cuadrado en función de un tratamiento con herbicida, ¿no? Y tenemos 3 grupos, el control, herbicida 1, herbicida 2. Esta primera salida, que está acá, está en escala del predictor lineal. Que esté en escala del predictor lineal quiere decir que está en escala del logaritmo natural. Entonces, este numerito de acá nos dice que en el tratamiento control, el valor medio, el logaritmo del valor medio de malezas es 2,5. El logaritmo de la media de malezas con herbicida 1 con herbicida 2. ¿Cómo hago para pasar de estos números que están en escala logarítmica a esta otra que es en escala de malezas? ¿Qué operación matemática hago para pasar del 2,5 al 12? Les pregunto a ustedes. Era E a la 2,55. Si yo hago E a la 2,55, estoy haciendo esa transformación. ¿Se acuerdan? El logaritmo es igual, el logaritmo de la variable de respuesta es igual a toda la predicción. Entonces, ese logaritmo lo paso para el otro lado exponenciando y ese número me va a dar 12,83 y esto sí es maleza, la cantidad media de maleza, que es lo que voy a mostrar. Cuando muestro mis resultados voy a mostrar maleza. Esta es la media y fíjense que los intervalos de confianza ya no son simétricos. Eran simétricos acá. Después cuando exponencio, hago e elevado al límite inferior, e elevado al límite superior, ya me queda un intervalo asimétrico. ¿Sí? Entonces acá tenemos las medias para los 3 tratamientos, tenemos las letras de simplificación y de nuevo, esto, el intervalo de confianza, todo lo que es inferencia, todo eso se obtuvo en esta escala que es media incómoda, pero es la escala sobre la que nosotros hacemos todo el proceso de modelado y la inferencia. De ahí salieron las letras, de ahí salieron los límites del intervalo de confianza. Y después lo pasamos a algo en la escala humana que nos interesa a nosotros y es aplicar la inversa de la función. Bueno, más o menos, ¿estamos con eso? O sea, gran mensaje, en los modelos lineales generalizados aparece una figurita nueva que es la función de enlace, que nos va a llevar a una escala diferente a la de la variable respuesta. ¿Estamos con eso? Sí, sí. ¿Estamos bien? Pregunten, porque de ahora en adelante es este paradigma. Vamos a estar trabajando con estos modelos con al menos 2 escalas. Yo no entendí por qué los intervalos de confianza son asimétricos. Bien. El modelo lineal, acuérdate que un GLM es un modelo lineal. El modelo lineal es acá. Este es un modelo lineal, que es el modelo que decía que el logaritmo natural de la esperanza de la cantidad de malezas es igual a mu más alfa. Este es tu modelo lineal. Cuando armas los intervalos de confianza, los intervalos de confianza siempre son simétricos y fíjate que acá tenés un intervalo de confianza simétrico. Si yo graficase esto, me quedaría un intervalo de confianza que va así y justo en el medio está este numerito. Pero todos estos números, 2,32, 2,55 y 2,77, son logaritmos de cantidad. Ah, porque están también elevados a... Entonces, para hacer este dibujito, este límite inferior es 230, e a la 232. Y de ahí saco este número acá. Claro, Y ahí claro. ya tengo la simetría. Perfecto. Bueno, vamos entonces, van a pasar cosas al estar metido un logaritmo, ya esa cuestión que nos quedaba cómoda, donde todo es como reglas de 3, ya no, porque hay una función que no es lineal. Y la otra cuestión tiene que ver con la magnitud de efecto. En los modelos lineales, si estaba en una regresión,
Les pregunto a ustedes, ¿cuál era la medida de la magnitud de efecto en una regresión? La pendiente, La pendiente, perfecto. Si estaba en comparación de medias, la diferencia de medias. genial. ¿Estamos bien? Bueno, si ustedes hacen un GLM, van a tener en esta escala, la escala del predictor lineal, en esta escala rara, que está en escala logarítmica, acá van a tener sus pendientes y sus diferencias de medias. ¿Ven? Acá está una diferencia, me dice la diferencia entre el control y el herbicida, es una diferencia de 1,57. Pero esto es una diferencia de logaritmos. A nadie le va a interesar que yo diga, en el tratamiento control tenés 1,57 unidades de logaritmo más que en el tratamiento con herbicida, de la media de mal. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a la escala de la variable de respuesta. ¿Cuál es el problemita que tenemos? Que una diferencia de logaritmos equivale a un cociente. ¿Se acuerdan? Cuando yo resto los logaritmos, es lo mismo que si estuviera dividiendo los logaritmos y cuando le hago e a lo que fuera, me queda un cociente de medio. Por eso acá, abajo, cuando le pedimos a R que haga las comparaciones en la escala de la variable respuesta, ahora quiero que miren acá abajo, miren lo que aparece acá, entre control y herbicida 1. No me aparece una resta, me aparece un cociente. Y de hecho me dice ratio. Me da un 4,8. ¿Qué quiere decir? Que la media, ahora estamos hablando, ya acá estamos hablando de plantas, ¿no? De malezas, de cantidad de malezas. Entonces lo que me está diciendo es lo siguiente. Me está diciendo que la media de cantidad de plantas del control es 4,81 veces la media de cantidad de malezas en el herbicida. ¿Se entiende? Es como si yo estuviera haciendo la esperanza del control dividido la esperanza del herbicida 1 y eso me da 4,81. Esto es veces, no es una diferencia de cantidad de plantas como lo teníamos en los otros modelos. Entonces, quiere decir que si acá yo tuviese una maleza en promedio, en el tratamiento control voy a tener 4,81 malezas. ¿Se entiende? Por lo tanto, la magnitud de efecto, ahora no la vamos a dar como cuántas unidades más tenemos, como antes decíamos, la planta crece en promedio tantos centímetros más. No, ahora vamos a decir cuántas veces es una con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque pasamos de una diferencia en logaritmos a un cociente de medio, por la destransformación. Entonces esto, cuando presentamos estos resultados, y nos interesa presentarlo así como magnitud de efecto, va a ser este ratio, esta tasa, y entonces podemos decir, la media del tratamiento control es 4,81, la media de malezas en el tratamiento control es 4,81 veces la media en el herbicida 1. O lo mismo, podemos decir, representa un incremento de 3,81 veces. ¿Sí? Aumenta la media 3,81 veces con respecto en el control con respecto al herbicida. Bueno, más o menos se entendió eso de que ese bendito logaritmo que está metido acá nos impacta. No, es genial porque podemos usar fácilmente estimar cuestiones en un modelo lineal, pero después hay que tener cuidado a la hora de traducir todo en escala de la variable. Bueno, ¿alguna duda, pregunta más? Bueno, una cuestión que quiero que charlemos es la evaluación de los supuestos de estos modelos. Antes veníamos homocedasticidad, normalidad, bueno, todo eso, pum, se cayó. De hecho, no tiene ningún sentido hablar de homocedasticidad. ¿Por qué? Vuelvo un momentito acá. Y todas estas distribuciones, Poisson, binomial, gamma, lo que fuera, hay una relación matemática entre la media y la variable. No son independientes. O sea, conociendo la media, yo puedo
saber cuál es exactamente la varianza. Eso es lo que dice la teoría de la distribución. Pero en una Poisson, ¿qué? ¿Liliana? ¿Liliana quiere hablar? Perdón, si estaba arreglando el micrófono, nada, porque no se escuchó lo que pregunté recién. En el anterior, el 381 lo nombraste, pero no entendí de dónde sale. ¿Hay una diferencia? No, porque el cociente de las dos medias te había dado 4,80. 4,8, ajá. Entonces, y control, y esto es herbicida 1, este Sí. cociente te da 4,81. Eso quiere decir que lo de arriba es 4,81 veces lo de abajo. Ajá, bien. Pero si vos lo querés presentar como un incremento, ¿cuántas veces más grande? Como que le tenés que restar este 1, ¿entiendes? La diferencia. Claro. Entonces dirías que esto es 3,81 veces más grande que lo de abajo. Listo, gracias. Bueno, y entonces acá vuelvo que en los GLMs tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación matemática dada por la teoría entre la esperanza, es decir, la media y la varianza. Por ejemplo, en una Poisson, ¿qué dice la teoría estadística? Si la media de un tratamiento vale 4 plantas por metro cuadrado, ¿cuánto debería valer la varianza? 4. 4. ¿Se entiende? Exactamente. Entonces, fíjense que lo que hablamos, nuestra situación de antes, que era la heterogeneidad de varianzas, acá es lo que tiene que pasar. La varianza va cambiando con la media, con una relación bien específica. Lo mismo pasa en la binomial, lo mismo pasa en la gama, o sea, todas estas distribuciones pasan. ¿Dónde no pasa? En la normal, donde teníamos ese supuesto re fuerte de que la media y la varianza eran independientes. ¿Sí? Entonces, supuesto de homogeneidad de varianzas murió, no existe, no tiene ningún sentido. Y sí vamos a tener estos supuestos. Independencia entre las observaciones, ¿no? Lo que registra una unidad experimental no afecta a lo que pasa en otra unidad experimental. Pero entonces no puedo tener medidas repetidas, bloques, sí, puede haber, pero hay que modelar. Igual que antes. No agregamos nada nuevo, sino se modela, si los datos están agregados. ¿Qué otro supuesto? El supuesto de linealidad. ¿Se acuerdan? Si las variables eran cuantitativas, si, por ejemplo, lo que medí es la abundancia de malezas, y como X estoy midiendo, no sé, las precipitaciones, lo que voy a pretender es que haya una relación lineal, pero no de malezas a precipitaciones, sino del logaritmo, ¿no? O sea, el supuesto de linealidad es la escala del predictor lineal, donde estamos asumiendo un modelo lineal. Y el otro supuesto es ausencia de sobre o subdispersión. Este es lo más recontra fuerte y es el problema con el que nos enfrentamos. ¿Sí? Para que un set de datos ajuste razonablemente una Poisson, se tiene que dar que haya una relación dada entre media y varianza que es de igualdad. Si la varianza es más alta, tenemos sobredispersión, y si es más baja, subdispersión. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, en la tarde van a ver ejemplos con, creo que tienen uno con sobredispersión, pero les cuento acá como la lista de soluciones. Así como en una distribución normal era hiper común tener heterogeneidad de varianzas, en una distribución de conteos es hiper común tener sobredispersión. Un poco más raro es tener subdispersión. Pero que la distribución sea Poisson, justo viene una Poisson, es más la excepción que la regla. Entonces, puede pasar que la variable de respuesta no sea Poisson. No sé si vieron el dibujito, que los datos, el proceso no sea aleatorio, sino que los eventos estén agregados, o al revés, que estén equidistantes,
eso ya no es Poisson. Puede ser que tengamos datos atípicos. Puede ser, esto en los observacionales, que le estamos pifiando al modelo, no estamos incluyendo variables explicativas interesantes o interacciones, o tenemos falta de independencia y no la estamos incluyendo en el modelo. Y otro problema que aparece con los conteos es el exceso de ceros. ¿Sí? Hay modelos, y esta está la capacidad de modelarlo, que se llaman modelos inflados en cero o modelos aumentados en cero. Tenemos más ceros de lo que espera la distribución de probabilidad. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Pregunto, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos sobre o subdispersión? Se calcula un estadístico. Bien. Se calcula un estadístico de dispersión. Ese estadístico de dispersión, si la distribución es la que nosotros proponemos, que es por ejemplo, la Poisson, tiene que dar cerca de 1. Si me dio 18, ya sé que estoy al horno. Ahora me dio 1,9, es alto, es bajo. Bueno, hay una serie de líneas de corte, pero vamos a ver en un ratito que hay un paquete que hace una prueba específica para ver si estamos en problema. Pero está claro que hay un coeficiente de dispersión que lo que testea es si la relación varianza media es la pretendida por la distribución que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué pasa si tenemos sobredispersión? ¿Qué opciones tenemos? Como ya les dije, es muy común y por eso hay tantas soluciones. Toda esta lista que tenemos acá. Una son los modelos que se llaman quasi-Poisson, otro es cambiar de distribución. O sea, si tenemos sobredispersión o subdispersión, ya no es una Poisson. Entonces, usamos otra distribución, por ejemplo, binomial negativa. Hay otra que se llama Conwell-Maxwell-Poisson, al final. Hay otra que se llama Tweedy. Hay una posibilidad de poner al individuo como factor aleatorio, que se va a comentar mañana. Hay que cambiar el modelo. Ya el modelo no es Poisson. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ¿qué implica eso? Que cuando yo pongo el family, en vez de poner Poisson, pongo quasi-Poisson. O, acá es la otra librería que vamos a usar mucho. Voy a usar esta distribución que es binomial negativa, y entonces en family pongo esto, que quiere decir una binomial. O en family le digo que es una conjunta. O en family le digo que es una tuya. ¿Se entiende? Es el mismo modelo que planteamos antes, pero le cambiamos, con family le cambiamos la distribución de probabilidad. Todas tienen función de enlace log. ¿Por qué? Porque son conteos. Todas estas distribuciones que estoy mencionando acá son distribuciones para variables de conteos, pero que no siguen una distribución de Poisson. ¿Y por qué tenemos todas estas variantes? ¿En qué cambian? Y que agregan parámetros extra, ¿no? La binomial negativa agrega un parámetro más, que le da más flexibilidad al modelo y entonces permite que la relación varianza media tome otros valores. Lo mismo con la Conwell. La Tweedy es todavía más flexible, agrega 2 parámetros adicionales. Y obviamente ya sabemos que agregar parámetros extra tiene un costo, ¿no? Hacemos un modelo menos parsimonioso. Pero bueno, lo peor que podemos hacer es tener sobredispersión y dejar una Poisson. Ahí los p-valores no son creíbles en absoluto. Y si tenemos subdispersión, que es el otro extremo, ahí no tenemos tantas opciones. Se puede usar la quasi-Poisson, la Conway o la Tweedy. Son estas 3 opciones que modelan la subdispersión. Bueno. Tengo una pregunta sobre lo de recién. ¿Cómo sabemos si funciona? Bien. Ahora vamos a ver a ese paquete que es muy bueno
para analizar los supuestos en estos modelos. Pero básicamente podrías pensar que volvés a calcular el coeficiente de dispersión que te relaciona varianza media para la nueva distribución que vos propusiste y te debería dar, puedes decir, el coeficiente de dispersión te da 14 con una Poisson, le pones una binomial negativa y te bajó a 1,5. Bueno, listo. ¿Sí? Bueno, el otro concepto importante que quiero que tengan es que la subdispersión, ignorarlas tiene problemas que pueden ser muy serios y que son distintos si tengo sobre que si tengo subdispersión. Si tengo sobredispersión y la ignoro, estoy acá en una situación con sobredispersión, me dio el coeficiente de dispersión 18, estoy igual, ajusté la Poisson. ¿Qué consecuencia va a tener eso? Que, les cuento un poco la lógica, sería, estoy diciendo que mis datos tienen una varianza más chica de la que realmente tienen, porque estoy diciendo que la relación media-varianza se mantiene, entonces si la media es 4, la varianza es 4, pero en realidad la varianza es mucho mayor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando calcule los p-valores? Los p-valores se van a calcular en base a una varianza trucha, más chica de la que debería. Y entonces, las pruebas me van a dar mucho mejor de lo que deberían, es decir, van a asumir un menor error y todo me va a tender a dar más significativo de lo que es. ¿Se entiende? La sobredispersión entonces genera un aumento en los falsos positivos, en el error de tipo 1. Tengo más significación, tengo intervalos de confianza más chicos. Truchamente, digamos, esos resultados no son confiables. Y la subdispersión, lo opuesto. Subdispersión quiere decir que mi modelo tiene una media de 4, pero la varianza es más chica, es de 2. Sin embargo, yo le digo, como sigo con una Poisson, que mi varianza es de 4. Entonces estoy asumiendo una varianza más grande de la que realmente tengo, con lo cual los p-valores me van a dar más altos, menos significativos, los intervalos de confianza más anchos. Y ahí, ¿qué va a pasar? Más chance de error de tipo 2, de falso negativo. Es decir, nada me dio significativo y simplemente es porque tengo subdispersión. ¿Se entiende eso? Consecuencias de sobre o subdispersión son graves las dos, pero van en sentidos opuestos. Sobre me aumenta la de falsos positivos y sub la de falsos negativos. Y Adriana, si el índice de dispersión nos da menor a 1 Sí. y nosotros tenemos un p-valor significativo, festejamos. Sí, tal cual, exactamente, porque si lo corregís, ya si pasas un modelo que tome en cuenta, te va a dar más significativo todavía. Exactamente. Y de la misma manera, si tenés sobredispersión y el P te dio no significativo, por más que lo corrijas, te va a seguir dando no significativo. Pero bueno, la idea es que modelen bien las cosas. Entonces, si aparece sobre o sub, hay que modelarlo, con todas estas alternativas que les di acá. Bueno, un poco de herramientas para cómo hacemos para evaluar los supuestos, porque hasta ahora veníamos muy contentos con el gráfico de residuos versus predichos, y ahí veíamos el supuesto de linealidad, veíamos el QQ-plot para ver la distribución normal. Ahora todo eso se nos cayó, ya no tiene sentido hacer residuos versus predichos, porque, por ejemplo, acá les estoy mostrando un gráfico de residuos versus predichos. Este es un modelo 1 y este es un modelo 2. Distintos tipos de residuos. Los residuos crudos, acá son los residuos, perdón, estos son los residuos de Deviance, los residuos de Pearson y los residuos crudos. Distintos tipos de residuos y me da este gráfico, que se ve horrible, ¿no? Para lo que nosotros estamos acostumbrados. Y abajo tenemos lo mismo, los mismos datos, pero ajustando otro modelo. Uno está bien y otro está mal.
¿Se entiende? Uno de los modelos realmente está reflejando la distribución de la variable respuesta, el otro no, pero ¿podemos darnos cuenta a partir de estos gráficos? La verdad que no. De estos dos, el que está bien es el de abajo, pero el mensaje es gráficos de residuos, cualquiera sean versus predichos en un GLM, me puede dar espantoso y sin embargo el modelo está bien. Entonces esto no nos sirve. ¿Sí? Le prendemos fuego al gráfico de residuos versus predichos. El QQ-plot para la distribución normal tampoco tiene sentido. Y les presento este paquete que va a ser su aliado si tienen GLM, que se llama Dharma, que es un paquete exclusivo para diagnóstico de supuestos en modelos lineales finales. Y lo que ahí tienen para leer, o sea, les dejo la bibliografía, acá está el paquete, y no me quiero extender mucho porque ahora Gerardo les va a hablar sobre los modelos para proporciones, pero básicamente lo que se hace acá es rescalar los residuos, esos residuos medios horribles que estamos viendo en la diapositiva anterior, hacerles como una transformación para llevarlos a una escala visualmente cómoda, parecida a lo que hacíamos antes. ¿Sí? La matemática atrás es bastante compleja porque lo que se hacen es hacer simulación. Hola, Adri, se estaba cortando todo. No sé si. Ahí estoy. ¿Me ¿Querés escuchan? sacar el video? Sí, ahora sí. Bueno, saco el video, vuelvo a presentar. Y lo que estaba es presentándoles el Dharma. No sé si escucharon todo, pero bueno, es un paquete para analizar los supuestos del modelo. Y esto lo que hace es transformar los residuos esos medios disparatados que estábamos viendo y llevarlos a valores entre 0 y 1 y al rescalarlos, avanzo una más, lo que tiene que pasar, rescalamos esos residuos, tenemos una población de residuos rescalados y esos residuos se supone que si la distribución de la variable que estamos proponiendo es la adecuada, esos residuos deben seguir una distribución uniforme. Y entonces, todo esto que estoy mostrando acá es... Perdón, puede ser que no sé si soy yo, pero no se ve en la diapositiva. Sí, tal cual. Estamos en el principio, ahí está. Ahí. Ahora, Ahora estamos en el paquete, ahí está. Sí. Ahí va. buenísimo. Bueno, entonces les decía, miren, esto es así de simple. Ajustamos nuestro modelo. Yo acá les puse los datos tipo Poisson. Y después, corro esta línea de código nada más, que es una línea de código en Dharma. Le voy a decir que para el modelo 1 calcule estos residuos rescalados y que los plotee y me va a arrojar estos dos gráficos de acá, donde acá está todo. O sea, lo que quiero es venderles el Dharma porque realmente es una herramienta de diagnóstico muy buena. El primer gráfico es un QQ-plot que todos conocemos. Este es un QQ-plot para ver si esos residuos rescalados siguen una distribución uniforme. Y lo genial es que la distribución uniforme debería aparecer si tenemos una Poisson, si tenemos una binomial negativa, si tenemos una binomial, si tenemos una gama, ¿se entiende? Es una transformación que no importa cuál es la distribución de probabilidades original, si esa distribución de probabilidades, si nuestros datos ajustan a esa distribución de probabilidades, acá debería aparecer un QQ-plot bonito, o sea, es decir, un buen ajuste a lo uniforme. Como se ve acá, ¿ven? Los puntos están más o menos, como miraban antes el QQ-plot para la normal, acá está la normal. Y además nos hace pruebas, test, que siempre somos medios P-dependientes, entonces me hace un Kolmogorov, desde Kolmogorov para ver buen ajuste a la distribución uniforme.
O sea, no solamente lo gráfico, sino acá tengo un P. Y además me dice que dio no significativo. O sea, no hay evidencia de mal ajuste a esa uniforme. Por lo tanto, el Poisson anda bien. Ahora después me dice, test de dispersión. ¿Se acuerdan? Tenemos el estadístico de dispersión, me dio, no sé, 1,9. ¿Difiere de 1 o no difiere? Bueno, me hace un test de dispersión. Me dice no significativo. O sea, no tenemos evidencia de sobre ni de subdispersión. Ok. Es ok. Esto es ok. Y además hace un test de outlier. ¿Hay algún dato medio loco significativamente con un test? De nuevo, no significativo. ¿Ven? Entonces, esto realmente es un salto cualitativo para el ajuste de los GLMs. Recordemos que teníamos este chino de acá, que no hay forma de saber si está bien o está mal el modelo, y ahora pasamos a esto que es un gráfico universal. Para cualquier distribución de la familia de los GLMs, podemos hacer esto y ver cómo nos da. Perdón, una pregunta. Y dado que para un modelo lineal común digamos, es como un subtipo de GLM, no puedo usar el mismo Lo paquete y puedes usar usar. Lo que pasa esto. que, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, te aparece el test de dispersión, que no es estrictamente lo que vos querés poner a prueba acá. Lo podrías usar, pero digamos, tenés herramientas más directas para lo que es la distribución normal. Y preferiría usar Shapiro-Wills en vez de Kolmogorov, no me acuerdo cómo se pronuncia. Exacto. Sí. Igual, nada, está bueno si querés explorar esto. Y después, entonces fíjense que acá, con este grafiquito de acá, estamos viendo el ajuste a la distribución de probabilidades propuesto, estamos viendo si hay sobre o subdispersión, acá vemos el ajuste y con el gráfico, acá vemos si tenemos outlier, y lo que nos queda también para detectar es linealidad, ¿no? Si tenemos si la distribución de los residuos es la adecuada, y hay un segundo gráfico, que es este de acá, que es del estilo de los residuos versus los predichos. El viejo gráfico que hacíamos hasta la clase de hoy. Acá, de nuevo, con toda esa transformación puesta, ¿no? De que estos no son los datos reales, sino que vienen de simulaciones y de transformaciones, pero lo que esperaríamos que nos pase acá es no ver patrones en los datos, es decir, ver que la distribución es más o menos aleatoria, como nos está pasando acá. Esto acá, si tienen esto, bingo. Este modelo que estamos planteando arriba ajusta muy bien. Pero miren otras cosas que pueden ocurrir. Esta es una distribución uniforme, con lo cual estaría todo bien, pero si tenemos, por ejemplo, una distribución con subdispersión, nos va a aparecer algo así que claramente no ajusta lo uniforme. Y ven, le salta todo. Le dice no, no. Y este gráfico de acá, ven que da embudo mal. Y acá tenemos un ejemplo con sobredispersión y también se ve horrible, saltan todos, se encienden todas las luces y tenemos este otro gráfico. ¿Estamos? Entonces, nada, hora de rutina es el uso de Dharma para chequear los supuestos del modelo. Para el que quiera leer un poquito más del fundamento, bueno, acá está un poco cómo se calculan los residuos escalados, que llevan, independientemente de cuál es el modelo propuesto, a una distribución uniforme. Bueno, una cosita más, acá tienen bibliografía específica de modelos lineales generalizados. Y la última cosita, y con esto me voy, es esto, el offset, que es, que tengan en cuenta esto, y es que cuando ustedes están haciendo conteos, Adriana, no Sí. sé si soy solo yo, pero se dejaron de pasar las diapositivas. Está como muy atrasado la imagen de la diapo. ok, a ver, ahí están viendo una que dice algunos comentarios.
No, seguimos con la del arma. Yo sigo viendo la del arma. Ah. Bueno, si quieren, ustedes están con los archivos, diapo 31, igual es un comentario nada más. Y es que otra herramienta de modelado de datos de conteo es lo que llamamos offset. Y la idea es la siguiente. A veces tenemos diseños muy prolijos donde siempre, como en este ejemplo, estamos contando, no sé, cantidad de malezas por metro cuadrado, ¿no? Entonces nuestra unidad de muestreo siempre es un metro cuadrado. Listo, las medias van a estar por metro cuadrado, no hay ningún cambio. Pero probablemente les haya pasado a algunos de ustedes que, por lo que fuera, tal vez no contamos siempre en un metro cuadrado. A veces medimos en un metro cuadrado, a veces en 1,5, a veces no se podía y fue otra superficie. También puede pasar cuando nuestra unidad de muestreo es tiempo, ¿no? Yo cuento cuántos eventos, pongo unas trampas de captura y cuento eventos, capturas en un día. Pero me pasó que no pude ir al lugar del sitio de muestreo a levantar la trampa y quedó 2 días. ¿Sí? Entonces, nuestro esfuerzo de muestreo va cambiando de dato en dato. Ahí ni se les ocurra hacer una regla de 3 y decir, si en un día vi 3 bichos, entonces en 2 días voy a ver 6. Eso no está bien. ¿Qué es lo que hacemos? Se agrega en el modelo una variable explicativa más, que la vamos a llamar offset, que es esa unidad de muestreo. 1 día, 2 días, 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, ¿sí? Eso se incluye en el modelo y eso naturalmente genera se incluye como logaritmo. Hay que ponerla como logaritmo. Y entonces, cuando hacemos esa transformación aplicando el antilogaritmo, nos va a quedar que nuestras estimaciones van a ser conteos por unidad de continuo. ¿Qué quiere decir eso? Si algunos datos están medidos en 1 día, otros en 2 días, otros en 1 día y medio, cuando agregue el offset y después haga mis estimaciones, van a ser conteos por día. Si tengo datos en medio metro cuadrado, en 1 metro cuadrado, en 8 metros cuadrados, agrego el offset y las estimaciones se van a corregir y todas van a estar expresadas por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces esto es bien específico para datos de conteo y ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando el esfuerzo de muestreo fue variable. Si es siempre Adriana, ¿la T es lo que estás hablando? Ahí pondrías 1 día o metro cuadrado en la T. claro, esa T es tu continuo, la unidad de muestreo. Ah, perfecto, gracias. ¿Se entendió? Más o menos, bueno, les queda escrito acá para después repasarlo. Bueno. Entonces, esto es una brevísima introducción a lo que son los datos de conteo, pero tienen un montón de puertitas para dónde ir, tienen este tipo de datos. Y son 11:15 pasadas. Sí, re mal. Me habían prometido que a las 11 empezaba. Sí. Si quieren, bancamos, no sé, 2, 3 minutos, si quieren hacer alguna pausa, y después arrancamos con la otra parte de Gerardo. Bueno, cae en el agua del termo, vayan en 2 minutos, yo abro esto. Adri, cortás así te